yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dice ahí, ya lo leímos. Dice, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? En la parte inicial del versículo 13. Y la parte final dice, ¿dónde mora Satanás? O sea, la iglesia, los creyentes vivían prácticamente en la cuna del diablo, hermanos. Pero eran leales al nombre del Señor. No hay nada que a ti te haga retroceder, oyes. Que no haya nada en la vida que a ti te haga negar el nombre del Señor. Y qué bueno, porque el mensaje es para la iglesia en esta noche. El pastor dijo, levante la mano si alguien nos visita por primera vez. Nadie. ¿Por qué no vino nadie? Porque usted no trajo a nadie. Usted quería el manjar solo para usted. Así que disfrútenlo. Tú te mueves, me eres fiel. No has negado mi nombre. Has guardado la fe. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, ahí donde mora Satanás. Ese es el reconocimiento y la alabanza que Dios tiene para su iglesia. Pero ya el versículo 14 y 15, hay una reprensión del Señor a la iglesia, dice, por tolerar el mal. Y dice el Señor, el versículo 14, pero aunque tengo palabras de alabanza y de reconocimiento para ti, también dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y las pocas cosas que tengo contra ti son dos, que se suman también. Que tienes ahí en medio a los que retienen la doctrina de Balaam. Que este Balaam enseñaba, dice, a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y enseñaba también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y otra enseñanza que Balaam tenía era que los inducía a cometer fornicación. ¿Y dónde están esos? ¿Ah? ¿En la discoteca? No, están en la iglesia. Tienes ahí a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, que les gusta hacer tropiezo para algunos. Les gusta practicar la idolatría, enseñando a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y les gusta la inmoralidad sexual para poder inducirles también a que cometan fornicación. Esto de Balaam con Balac y todo lo que hace, usted lo encuentra, no lo lee ahora sino en su casa, pero lo lee antes de acostarse hoy. Ahora. El capítulo 22, 23 y 24 del libro de los Números. Ahí encontramos cómo este Balac, que era rey moabita, hermano, intenta comprar a Balaam, lo compró al final, para que Balaam, que era profeta, curiosamente de Dios, maldijera al pueblo del Señor. Porque el pueblo de Dios, hermano, venía en una avanzada increíble y no había nadie que lo detuviera. Entonces Balac dice, voy a comprar a Balaam y que venga y me maldiga a este pueblo para que no avance y me derrote a mí. Pero usted sabe que Dios le impidió a Balaam que maldijera al pueblo. Tanto así que le dio una lección que la mula que él montaba le habló. Porque la mula, al ver, hermano, que un ángel con una espada desenvainada estaba enfrente, la mula se echó. Y Balaam, el inteligente, no entendía, no veía nada, porque andaba más en la carne, hermano, que a saber quién. Mejor la mula andaba algo en el espíritu, porque la mula vio al ángel y Balaam no la vio. Y usted sabe, la Biblia dice de que Balaam le pegaba a la mula, le pegaba a la mula y le pegaba a la mula hasta que le habló.
Y cuando le habló, el hombre se asustó y hasta entonces vio al ángel del Señor y se tranquilizó. Pero como ya estaba el veneno en su corazón, la codicia en su corazón, hermano, no descansó hasta decirle a Balac cómo podía en verdad destruir al pueblo del Señor. Y lo indujo, como dice acá este versículo, ¿verdad? Que tienes por ahí a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a poner tropiezos, que inducía a sacrificar a los ídolos y a cometer fornicación. Después de tanto intento, Balaam le dijo a Balac: yo no voy a maldecir al pueblo que Dios bendice. Pero ¿sabes qué? Le dijo: yo no le voy a hacer daño, pero te voy a decir qué es lo que tienes que hacer y con eso vas a triunfar. Y no necesitas ningún soldado para destruirlos. Le dijo: de las mujeres más hermosas que tienes en el pueblo, envíaselas a los israelitas. Solo envíaselas. Como esas coquetonas que de repente aparecen en la iglesia, ¿verdad? Que se mueven, hermano, más que un trompo. Cuidado, hermanitas. Santidad a Jehová, por favor, oye. Santidad a Jehová. Porque así como hay coquetonas, hay coquetones también. Se siente bien el Miss Universo. Y una lombricita parece él, pero él se siente tremendo, ¿sí ve? Cuidado, santidad a Jehová. Balaam le dijo: no necesitas un soldado tan siquiera. Las mujeres más hermosas que tienes, envíaselas en una misión suicida y ellos solos van a tentar. Y allá iban las mujeres de Moab, se paseaban, se contoneaban, hermano, y enseñaban y todo eso. Y los israelitas dijeron: ¡wow! Bendición de Jehová. Y fornicaron. Y cuando fornicaron, Dios, hermano, mató miles de ellos. Usted lo encuentra en Números 31, versículo 16, pero lo lee en su casa, porque el tiempo, si seguimos así, no nos alcanza otra vez. Pero ahí está, hermano, refiriéndose lo que ese hombre le dijo a Balac, y Balac lo hizo. Y cuando lo hizo, entonces, hermanos, ellos, los israelitas, permitieron ser influenciados, mal influenciados por aquellas mujeres moabitas, y lo que ellos hicieron fue pecar contra el Señor. No hay realmente algo, hermano, que ocasione la destrucción en una iglesia, sino solamente el pecado. Lo que el Señor está haciendo a la luz de ese versículo y el siguiente, porque le dice también el versículo siguiente, el 15, también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco, dice el Señor. En pocas palabras, la doctrina de los nicolaitas era similar a la doctrina de Balaam, que persuadían, hermano, a comer de lo sacrificado a los ídolos y persuadían a cometer también inmoralidad sexual. Esto, hermano, se resume en el pecado dentro de la iglesia. Y es lo que el Señor dice: tengo contra ti que tienes ahí algo que no deberías estarlo tolerando. Por eso la iglesia del Señor debe adornar la casa de Dios, la santidad al Señor. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El pecado hay que denunciarlo. El pecado hay que atacarlo. El pecado hay que publicarlo. El pecado no hay que tolerarlo. En la iglesia no se puede tolerar el pecado. Si alguien está en pecado, necesita reconciliarse con el Señor. Si alguien peca reincidentemente, necesita convertirse al Señor. Pero en la casa de Dios no debe haber pecado. En la casa debe haber santidad para Jehová. Santidad para Dios.
Porque donde hay santidad, hermano, el Señor se mueve. Donde hay sanidad, el Espíritu Santo se manifiesta. Donde hay santidad, el Señor sana a los enfermos. Donde hay santidad, hay bautismo con el Espíritu Santo. Donde hay santidad, hay expulsión de demonios. Donde hay santidad, hay milagros, hermano, porque ahí está el Señor. Ustedes deben ser una iglesia que ame la santidad. Si usted anda mal, si cualquiera que acá anda mal, arrepiéntase. Aquí en la iglesia usted y yo parecemos angelitos del cielo, pero solo usted sabe cómo es en la calle, cómo es en su casa, cómo es en su trabajo, cómo es donde quiera que ande. Acá parecemos angelitos y casi se nos mira la aureola y las alas casi nos salen para volar, hermano, como angelitos. Pero el corazón pueda que lo tengas, hermano, engrosado de maldad y de pecado. Si tú eres uno de ellos, necesitas arrepentirte delante del Señor. Porque mientras haya pecado en la iglesia va a tardar para alcanzar el crecimiento por el cual trabaja. El Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Que ahí tienes mundanos. Hermano, nosotros debemos estar poniendo atención a la mundanalidad entre los creyentes. Algunos justifican y dicen: mundanos, si todos somos mundanos, dicen. Y no todos vivimos en el mundo, pues. Es justificación. Uno sobreentiende que cuando se habla de mundanalidad, se habla que se le da más cabida, más espacio, hermano, a las cosas de la carne que a las cosas del espíritu. Y la Biblia dice que el que siembra para las cosas de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para las cosas del espíritu cosechará vida eterna. Iglesia, ¿ustedes creen que se puede vivir en santidad en ese tiempo? ¿Cuántos creen eso? Pueden decir amén. Se puede vivir en santidad. Debemos vivir en santidad. Porque Dios quiere hacer cosas impresionantes. ¿Dónde vivía la iglesia de Pérgamo? En la cuna misma del diablo. Donde él tenía su trono. Donde, hermano, él moraba, donde él habitaba. Ahí vivían ellos, pero eran fieles al Señor. No se rendían al César, pero habían mundanalidades en medio de ella. Y es lo que el Señor les está reprochando. Y cuando el Señor saca lo que posiblemente esté sucediendo en más de alguno dentro de la iglesia, dice el Señor en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete. Pues si no te arrepientes, dice el Señor, vendré a ti pronto y yo pelearé contra ellos, contra los mundanos, y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca, dice el Señor. El Señor, hermano, está llamando a que haya un cambio en nuestra forma de vivir. Y que si sabemos que estamos permitiendo cosas que a Él no le agradan, nos arrepintamos. Como el hijo pródigo se arrepintió. Y ya les he dicho que ese no se arrepintió de veras, hermano. Porque ese nunca sintió que le había fallado al Padre.